Hablamos del crimen de Ramoncito, ayer dábamos cuenta que era una causa probablemente que podía quedar impune. La muerte de este niño de 13 años en Hernandarias, con una situación muy difícil porque se hablaba de inimputables en este contexto y hoy se conoció la noticia que, bueno, la familia no esperaba, obviamente. Estamos con Marcelo Medina para, bueno, hablar justamente de esto que ya lo adelantabas, Marcelo, en el día de ayer. Estaba la posibilidad de que quedara impune y finalmente quedó impune esta causa. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches para vos y para todos los televidentes. Sí, exactamente, pero es una impunidad, entre comillas, justificada. ¿Por qué? Porque las personas que están señaladas como las partícipes de este hecho, si bien quedó una sola, en un principio eran dos, se entendió a través de los informes de los peritos del Superior Tribunal de Justicia que no están en condiciones, o no está en condiciones la persona que había quedado como última acusada de ser sometida a un proceso judicial. Tal como adelantamos ayer, el juez Eduardo Rull dijo que los informes del superior son contundentes respecto a que Luis Roldán no puede comprender la criminalidad de sus actos por una incapacidad crónica e irreversible y no está en condiciones de pasar por un proceso de juicio. Ayer lo hablábamos, de alguna manera, este peritaje que se hizo sobre la única persona que podía ser la condenada tenía un cuadro de inmadurez mental. Básicamente se habla de que tiene una madurez de como una criatura de 6 años. Esto es parte de la gran dificultad, pero por el otro lado también fueron personas con discapacidad que nunca tuvieron ningún tipo de atención, de contención, atención médica, y esto lleva también a este resultado de un crimen, ¿no? La única contención que tuvieron fue cuando fueron detenidos por ese hecho. Infancia, juventud y adultez, nada. El Estado siempre los abandonó. Exactamente, porque es gente que no tiene forma de acceder a una atención privada. O sea, no han recibido ningún tipo de atención por parte del Estado durante su vida. Acá tenemos la información que has preparado sobre, bueno, este hecho que sin dudas ha sonado mucho por la brutalidad con la que es asesinado este pequeño niño y además una familia que reclamó justicia, que me imaginamos que también sigue esperando que algún momento haya. Exactamente. El crimen ocurrió en febrero de 2020. El 28 de febrero encuentran el cuerpo luego de intensos rastrillajes por parte de la policía de Entre Ríos. Ramoncito había ido a la casa de sus primos. Había estado pasando unos días, iba a hacer escobas. Iba habitualmente. Exactamente, una buena relación y desaparece. Entonces comienza la búsqueda que termina con la aparición del cuerpo. Los restos que encontraron estaban, obviamente, faltaban partes del cuerpo. Se pensó en un primer momento que el cuerpo de Ramón había sido hervido en un tacho de agua, pero esto después, con un segundo informe que realizó el equipo del Superior Tribunal de Justicia de médicos forenses, se descartó y se consideró que recibió 9 puñaladas de un cuchillo doble filo y que el cuerpo fue dejado en el monte, que el clima y los animales hicieron lo suyo. Por ese hecho detuvieron a 3 hermanos, que son primos de Ramoncito, de apellido Roldán. Sí, que incluso tienen esa tapera donde finalmente se hicieron los allanamientos y demás, pero también uno de ellos vivía enfrente de la casa donde vivía Ramoncito en Hernandarias, directamente en el ejido de la ciudad. Exactamente. Ese fue el primero que quedó desvinculado, porque no hubo nada para involucrarlo en el hecho. Pero sobre Hugo y sobre Luis, continuó la causa. Cuando se reformula la acusación, la causa cae en manos de la fiscal Paola Farinó y Patricia Cedro, se piden nuevos informes, se reformula la acusación, se determina que no hay pruebas sobre Hugo. Entonces, también si bien queda apartado. Exactamente, Hugo tiene los mismos problemas psicológicos y psiquiátricos y necesita atención en salud mental, no había datos para poder involucrarlo en la causa. Entonces, al reformular el hecho, el defensor oficial, Fernando Callejas, pide el sobreseimiento y se otorga de común acuerdo. El juez Rull lo da en la audiencia que se realizó la semana pasada. Pero surge la discusión
con respecto a Luis, que se resolvió hoy, tal como anunciábamos ayer. Ayer lo decías y hoy finalmente se concretó, que tampoco sabíamos que iba a ser esta la resolución. Exactamente. Hoy se esperaba que en los próximos días y finalmente, bueno, la noticia fue hoy. Que queda desvinculado. De esta manera es un hecho que queda impune directamente porque, bueno, lo explicabas muy bien, por la incapacidad psicológica, psiquiátrica de este hombre. Exactamente. ¿Qué dijo la fiscal Farinó cuando argumentó su pedido de sobreseimiento? Dijo que la discapacidad intelectual de Luis es severa, que tiene dificultades cognitivas, de memoria y de comunicación. Esto en base a los informes que realizaron especialistas. Claro. Y que le impide comprender la acusación y defenderse en juicio. La defensa técnica está garantizada. La que no está garantizada en un juicio de este tipo es la defensa material, porque Luis no puede responder nada. Claro. Y nunca respondió nada porque no entiende de qué se trata. Sí, Marcelo, te pregunto, ¿no? Porque, bueno, por un lado tenemos esta situación, obviamente, que es entendible, lamentablemente, todo lo que ha sucedido, ¿no? Porque con mucho dolor estamos hablando de un niño muerto de 13 años, una familia que esperaba justicia, y por el otro lado, bueno, personas que no tienen la capacidad de comprender sus hechos, y una en particular. Pero, ¿qué dice los abogados que representan a la familia? Porque la familia de Ramoncito, sus hermanas, su papá, bueno, imaginamos que, bueno, no es un tema cerrado para ellos el hecho de la impunidad, ¿no? Uno comprende absolutamente todo, pero ¿hay alguna postura? ¿Entienden esto? ¿No lo entienden? ¿Qué sucede? Obviamente que el doctor Fontaneto, cuando expuso en la audiencia, se mostró contrario a la posición de Juan Carlín y de Paola Farinó, que eran las partes que estaban acordando el sobreseimiento. Dijo que había que juzgarlo, que un jurado popular tenía que decidir, porque ellos comprendían que esta persona entendía que matar está mal, que lo que hizo ¿Iban a ir no sobre está esa bien. línea? Iban a ir sobre esa línea. O sea, van a insistir. Pero con este sobreseimiento y ya, bueno, el desistimiento del Ministerio Público Fiscal, al haber dictado el sobreseimiento, el juez deja la causa cerrada y ya sin posibilidad de continuar. ¿Qué dijo el juez sobre el pedido que había realizado la Fiscalía de hacer un tratamiento por 2 años, sí, una eso es medida lo de más seguridad? importante, claro. Dijo que no se puede. ¿Por qué? Porque el abogado defensor, Juan Carlín, que es defensor oficial del Estado, le explicó al juez en la audiencia, obviamente, cuando expone, cuando argumenta, cuando fundamenta, que al no haber una sentencia, al no haber un juicio, al no haber una declaración de culpabilidad, no se puede imponer una medida de tratamiento, porque es contrario a la ley de salud mental. Claro, qué bárbaro, ¿no? Entonces, el juez se ve ante la imposibilidad de avanzar Claro, al si lo hubiesen respecto. condenado, probablemente hubiese tenido un tratamiento, pero al no quedar condenado porque es inimputable, no hay ninguna resolución judicial, por lo tanto no se lo puede obligar y no tiene manera de decidir también ir a un tipo de asistencia. Habrá que ver qué pasa con la familia. Exactamente. de este joven. Carlín dejó aclarado en la audiencia que es necesario que esta persona reciba una atención, pero bueno, tiene que nacer de él y de su familia, la posibilidad de estar en un centro y obviamente recibir una atención. Marcelo, muchas gracias por toda la información. Hasta luego. Muy amable.